anda tu vida amorosa? Nos veíamos muy seguido. No sé si hoy en día te digo, ¿era amor o era, entendés, chabón lindo, piloto? Así que estamos hablando del amor. Y de los vínculos Sí. en los 30, que tan distintos que son para cada uno. Y de todo eso, y todo esto que estamos diciendo, está en el libro que escribió Alaleh y por eso la queremos sumar a la conversación. Yo soy de una familia de exiliados. Después de la Revolución Islámica, mi expareja es un hombre judío, trabaja en el 11. Yo no hago terapia para que la gente venga a resolver conflictos. Hago terapia para que la gente aprenda a vivir en conflicto, a atravesar un conflicto. Y lo digo pensando en torno al conflicto de Gaza. Donde sea posible abrir el diálogo, será posible. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es En tus zapatos. Soy Bárbara Seifer, politóloga, mamá y soy de la cole judía. Me encontrás en @BarbieSeifer. Soy Melody Amal Cabalán, empresaria, me dedico a los negocios con Medio Oriente y soy de la colectividad musulmana. Me encontrás en Melody Amal Cabalán. Hola, hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo bienvenidas. andan? Hola, Ami. Hola. Qué lindo estar de nuevo acá. Qué lindo, como si no estuviéramos acá grabando hace un par de horas. Bueno, hoy tenemos un episodio espectacular porque la buscamos y la conseguimos a esta entrevistada. Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de hacerle muchas preguntas. Ella es Alaleh Nejafian, que es la autora de este libro Por Amor, ¿por qué pasamos de soportarlo todo a no soportarlo nada? Me dijo la productora que no muestre así los libros porque era muy televisivo, pero yo me crié con Susana y así es como me salen las cosas. No sé a ustedes qué les pasa. Bueno, Ami, contame, para ir entrando en tema, ¿cómo anda tu vida amorosa? Venimos haciendo el update de qué pasó desde la última vez que nos vimos en la última temporada. ¿Estabas saliendo con un piloto? Lo voy a resumir con algo que te conté el otro día, que tenemos una amiga en común, Manu, que le mandamos un beso, que me dijo, del meridiano para allá no salgas más con nadie. Empecé a salir con el meridiano para acá. ¿Qué es el meridiano, perdón? Vivimos en Argentina. Yo, por lo general, mis experiencias amorosas, ¿dónde son? En Medio Oriente. Medio Oriente, por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? El algoritmo me busca eso. Las apps de citas solo me aparecen varones que hablan árabe, turco, farsi. Que mis Acá amigas en me dicen, Buenos sí, Aires. te juro, mis amigas, dale, boluda, no puede ser. O sea, siempre o sea, ¿de dónde? Bueno, sí. ¿A vos O sea, te pasa eso o a todas mí las me chicas de pasa. tu comunidad? No, las chicas me dicen, no, a nosotros no nos pasa. Igual, bueno, esa relación que tuve de casi 2 años con ese muchacho fue en Colombia, ¿no? Que se inició. Pero nada, vos te quedaste con la foto que te mandé con él, que te dije, bueno, en 15 días de una semana vuelvo. Con anillo, ¿y qué pasó? Yo me asusté un poquito. Ya cuando hubo mucha propuesta, como que no estaba acostumbrada a eso. O sea, muchos años que no me pasaba algo así. Siempre tuvimos una relación como era yo mucho de esperar qué pasaba del otro lado. No es que, bueno, un día se despertó y no supe más nada de él o cambió. Había muchas red flags de las que yo ya estaba acostumbrada, ¿sí? Y bueno, nada, me distraíste con, para cambiar. Me distrajiste. Sí. A ver, cuando bueno, él ¿y me ahora? hizo propuestas como tipo, le voy a mandar un regalo a tu papá. Todo esto quiero estaba que te sucediendo quede- en qué idioma? En inglés. En inglés se comunicaban, ok. Sí. Él porque- habla turco. Claro, sí. Sí. Habla inglés muy bien. Y yo por dentro, después con el psicoanálisis lo supe y me di cuenta de eso, de terapia en realidad, de que yo ya estaba asustada con las respuestas que le daba. Que no eran ni un sí ni un no, pero como, no hace falta un regalo a mi papá. Era como un montón, ¿entendés? Un regalo a tu papá. Claro, porque estábamos en otro país, él me dice, che, ¿te querés venir? Yo viajo 7 horas en avión para ir a verlo por 28 horas, ponele tan melody, sí. Bueno, entonces yo me puse muy nerviosa porque empezó a haber acciones de parte de él que eran diferentes a la relación que estábamos teniendo, que era, nos veíamos muy seguido, yo estaba, no sé si hoy en día te digo, ¿era amor o era, ¿entendés? El chabón lindo, piloto, que no importa, yo cuando lo conocí no sabía que era piloto, pero digo, como que se fueron sumando cosas que sí, wow, ¿entendés? O sea, yo nunca iba a estar separada de Argentina porque
la facilidad de viajar, de donde él trabaja. No sé, como que pensé que mi vida iba a ser muy fácil. Yo ya me estaba imaginando mi vida en una ciudad totalmente diferente, no solo a donde nací, sino también a mis ancestros. No tiene nada que ver. O sea, ¿Vos te ibas a ir a vivir a otro país y me ibas a dejar por un no, chongo? bueno, yo te juro por Dios que era lo que pensaba era, ¿cómo hago para seguir con los podcasts con Barbies? Bueno, nada, amiga, te traía, te invitábamos. Ah, bueno, te venías sí, sí. a Estambul. En primera, por Grabamos todo allá con Aus, obvio. Obvio. Y después te volvías para Argentina. Bueno, o sea, bueno. estaba buenísimo el plan. Sí. Te juro que en mi lista de cosas que tenía que dejar y no, vos estabas en esa lista. Posta, era como, ¿qué hacemos con tus zapatos? Bueno, le vamos a grabar casi Medio Oriente, por decirlo así. Bueno, nada, nada, me invitó, me dijo para vernos una vez por mes, que me iba a hacer la copia de la llave de la casa y nunca más supe él. ¿Te gosteó? Sí, pero en otro idioma. O sea, es otra calidad de relación. Otro level. ¿Entendés? Estoy en un momento de mi vida que estoy muy agradecida con lo que me pasó, porque si yo seguía en esa comodidad incómoda de creer que en algún momento se iba a dar nuestra relación, yo probablemente te diga, che, en 15 días lo veo de nuevo a esta persona y ¿qué depara de mi vida amorosa? O sea, yo me di cuenta que estoy en un momento en el que tengo ganas de que me pasen cosas con el amor que hace mucho que no me pasan, como una pareja estable. Yo viajo mucho y todo era raro en esa relación, porque él viajaba más que yo o yo viajaba más que él. ¿Qué idea de familia, de pareja podíamos tener si sabemos que en esos mandatos que existen en su cultura, en general, no todos serán iguales, pero en su gran mayoría, yo quizás por su trabajo tenía que cumplir el rol de la mujer que aguanta, ¿no? ¿Y cómo lo iba a llevar? Él no era religioso, nada, pero era imposible con la vida que yo tengo. Entonces, yo estaba viviendo en una mentira que me gustaba, sufrí mucho cuando nos separamos y cuando terminó todo, tuvimos una conversación. Yo justo estaba a punto de hacerme esa cirugía por una cuestión de salud, entonces estaba más sensible todavía. Yo me doy cuenta y digo, mucho tiempo le fui fiel a algo que ya mi linaje, o sea, mis abuelos y bisabuelas dejaron esas tierras, pero vinieron por amor y yo era como que de cierta forma que quería volver a buscar qué haya. Entonces, detrás del meridiano, Claro. ya está. Ahora cuando estoy, que ya casi ni uso las apps, te soy sincera, para mí no sirven, están ahí para que te sientes en el sillón y nada, no pasa nada, porque hay mucha gente que está al Pepe, que llegó del laburo, que se quiere sentar y se quiere relajar, y quizás del otro lado hay un chabón que lo único que quiere es hablar y contarte cosas de él y nunca se concreta esa Ay, cita. no. Es un embole, ¿me entendés? No, Pero no. lo que tengo seguro es que cuando veo uno que habla árabe, turco, lo que hable el otro idioma de Meridiano es, No va más. no va más. Escucharon, ¿eh? ¿Escucharon? Estén atentas, la audiencia, mis amigas, que no va más. Así que bueno, estoy en esa, una nueva experiencia en mi vida. Muy bien. Y bueno, ya sabemos que vos estás casada, tenés hijos, pero hay cosas nuevas en la relación. Bueno, sí, es difícil. Estoy felizmente casada, porque parece que voy a decir es difícil y después en mi casa me van a echar en cara. Pero bueno, estamos casados hace casi 10 años o algo así. Y tenemos 2 hijos y es muy difícil. Tuvimos que reinventar la pareja un par de veces y la última creímos que no, realmente creímos que no íbamos a poder y salió como esta nueva Barbie con Que me otras... encanta, banco. Con ganas de reinventar la pareja y de reencontrarnos. Y bueno, estamos haciendo terapia de pareja y estamos empezando a hacer otras actividades juntos, a hacer deporte juntos, a salir a la noche juntos. Y bueno, ahora es como que nosotros vamos al club los fines de semana, donde como que todas las parejas son así bastante de revista y es como que ahí va la pareja rara que hacen cosas juntos, porque si no es como que las mujeres juegan al tenis y los hombres juegan al fútbol y bueno. ¿Cómo que volvieron a estar de novios? De verdad que lo siento que sí. La verdad que sí. O sea,
bueno, esto, no quiero escupir para arriba porque esto en cualquier momento como que siento que es una vorágine que se puede ir para cualquier lado, pero estamos bien, estoy contenta. No, bueno, me gusta. Así que estamos hablando del amor, de lo que nos pasa con eso, no solo del amor de pareja, ¿no? De la relación con la otra persona. Y de los vínculos Sí. en los 30, que tan distintos que son para cada uno, y de todo eso, y todo esto que estamos diciendo está en el libro que escribió Alalé, y por eso la queremos sumar a la conversación. Bueno, acá estamos con Alalé Nejafian. Ella es psicoanalista vincular, es autora, como dijimos, de Por Amor, ¿por qué pasamos de soportarlo todo a no soportar nada? Y tiene su podcast que se llama Te lo voy a decir. Bienvenida. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Muchas gracias. La verdad que estábamos muy entusiastas de tenerte. Te habíamos escuchado en otras entrevistas y fue Barbie quien me regaló tu libro. Y, Era re para Melody, ¿no? Sí. Con lo que contó. Parece que sí. A mí me pasó algo que después de octubre de 2023 y de nosotras involucrarnos tanto por tener familia en los diferentes lugares y las comunidades y demás, hay algo que dejé de hacer que fue leer. Yo, fanática de la lectura, me encanta, era como mi momento y mi mente no lo puede hacer. Entonces, el regalo que me hizo Barbie fue atrapante para mí porque en tu libro, si no, vamos a diferenciar, ¿no? Yo soy argentina, nieta de libaneses y portugueses, musulmana, vos naciste en Irán y no es lo mismo, obviamente, siempre está bueno aclarárselo a la gente, pero siento yo, puedo estar equivocada, que hay algo que nos atraviesa, que es muy similar, que puede ser porque hoy en día la cultura islámica dentro de Irán y hay como costumbres muy similares con el mundo de Medio Oriente, que a mí me hizo sentir que cuando vos contás en este libro, que es maravilloso, que me lo leí así de taquito, me sentí muy atravesada por mi historia, por la historia de las mujeres de mi familia. Y bueno, cuando hablas de las apps de citas, sentí que me está pasando lo mismo. Estoy en la etapa de frustración de todo esto que nos pasa. Y tengo muchas, pero muchísimas preguntas para hacerte, como también Barbie. Una de ellas, a mí me gustaría saber, y queremos saber qué es lo que vos sentís en relación a las relaciones amorosas, en estos vínculos, que es sobre todo atravesado como un dogma, un mandato en la cuestión de las religiones, sobre todo, ¿no? de las de Medio Oriente, si podríamos así llamarle. A ver, una pregunta. Yo creo que las primeras elecciones amorosas están muy atravesadas por los mandatos familiares, ¿sí? Todos tenemos ideales, no se vive sin ideales. Pero yo digo que los ideales no están para cumplirlos, o cumplirlos nos acerca a una vida como muy para otros, lo cual puede llegar a tener un efecto no muy bueno en la vida anímica de uno, si es que uno está conectado con eso, ¿no? Como una vida un poco más deprimida, esto de vivir para afuera o vivir cumpliendo las expectativas de los demás. Entonces, no sé si les suena, pero las segundas elecciones amorosas, lo digo metafóricamente, ¿no? Los segundos matrimonios, los segundos noviazgos, ¿no? Como esas segundas oportunidades, están un poco más desprovistas de esos ideales y están más cerca del propio deseo. Ya no es tanto yo cumpliendo con, digamos, el perfil que el otro tiene que tener y que a mamá y a papá les puede llegar a quedar bien, sino que está más cerca de lo que me pulsa a mí, de lo que me provoca deseo a mí, de la vida que yo quiero llevar adelante, más allá de esos modelos familiares que son heredados, que tal vez en nuestras culturas pueden ser como más fuertes, más rígidas, pero que en términos generales, digo, para abrirlo hacia otras comunidades, digo, a todos nos pasa que tenemos un modelo que heredamos, un patrón del cual fuimos testigos, una serie de expectativas que se nos ponen, ¿no? Y que creemos que tenemos que cumplir. Y a mí me parece que la vida se pone más interesante cuando uno aprende a escucharse más a uno mismo
y a trascender las expectativas de los demás para encontrarse con el propio deseo. ¿Qué expectativas tenía tu familia para vos? Mira, yo soy, digamos, de una familia de exiliados. Mi familia llegó a la Argentina un poco de casualidad porque era donde podíamos arribar después de la Revolución Islámica, así que el contexto no era feliz. Y mis padres, que como la mayoría de las personas y de las familias de Irán eran cercanos a la religión y al Islam, cuando tuvieron que atravesar todo lo que atravesaron, empezaron a entrar en crisis con el dogma religioso. Entonces, yo vi a unos padres más golpeados por todo lo que les había sucedido. Y también vi a las mujeres de mi familia muy en crisis con sus propias vidas. Entonces, por un lado, había que casarse con un buen hombre que diera seguridad y estabilidad y que tuviera como sobre todo esas cualidades de bondad, trabajo. Ahora que me haces la pregunta, me acuerdo mucho de la insistencia de las mujeres de mi familia de elegir un hombre que no tuviese problemas con adicciones en general, con el alcohol, con el juego, qué sé yo. Y yo veía, yo siempre fui muy curiosa y muy observadora de chiquita, y yo veía a estas mujeres de mi familia, mi mamá, mi hermana, mis tías, mis primas, y habían elegido así todas. Pero yo no las veía tan contentas. Entonces, había algo que no me cuadraba muy bien. Y bueno, yo creo que esas eran las expectativas de mi familia. No había unas expectativas puestas en la religión. De hecho, yo me casé con un hombre judío. Es el padre de mi hija. Estuve 15 años con él y me divorcié. Y siempre fue muy bien recibido por mi familia, digamos, nunca hubo un conflicto, digamos, ahí. Y bueno, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo descubrí que tal vez el matrimonio y la pareja, bueno, para mí tiene como otra connotación, ¿no? Digamos, yo a diferencia de las mujeres de mi familia tengo la posibilidad de ejercer mi propia profesión, de vivir en un país libre, donde puedo opinar, donde puedo pensar, donde puedo vivir como quiero, y eso a mí me abrió un mundo de posibilidades, por ahí no las mismas posibilidades que las mujeres de mi familia iraníes tienen viviendo en Irán, ¿no? Se me vienen como un montón de preguntas y sobre todo porque a mí lo personal me pasa de que muchas veces cuando me hacen una entrevista sobre la mujer en el Islam y quizás está pasando algo en Irán o en Afganistán, afuera, siempre es importante que se le pregunte a la mujer de ese país qué es lo que siente, cómo lo vive, cómo le está afectando esta situación, realmente cuáles son sus derechos, qué es lo que necesita de nosotros, de Occidente, porque a veces nosotros en nombre de otras mujeres nos imaginamos que de Occidente podemos hacer cosas que no están a nuestro alcance o que no son lo que las mujeres necesitan, por ejemplo, en Irán. Vos cuando hablas de las mujeres de tu familia te referís a mujeres iraníes que viven en Irán hoy en día, ¿verdad? Sí, a ver, yo tengo mucha familia en Irán y después tengo, digamos, como nosotros que hemos exiliado, tengo otros primas y primos como muy dispersos por el mundo. Me refiero a ellas. Me parece interesante lo que estás diciendo y de hecho yo trato de conversar con mis amigas, sobre todo mis primas que viven en Irán, y les pregunto qué necesitan, digamos, cuando hay, digamos, estas crisis o estas situaciones, bueno, que seguramente conocen en Irán. Sí. Lo primero es ponerse en comunicación con la familia, saber cómo están, si todos están bien, y lo segundo es preguntar qué necesitas. Y en una de esas oportunidades, hablando con una de mis primas, ella me dijo, necesito que hables, necesito que expongas, necesito que le pongas palabras a esta situación. Tal vez también sabiendo que yo habito bastante las redes y que es un medio de comunicación para mí, bueno, el pedido era claro.
y trato de conversar y de escuchar a ver cuál es la realidad de ellas y cada vez que puedo y siento que entra en coherencia conmigo también, le pongo palabras a la situación, por más incómodo que sea y por más opiniones encontradas que eso pueda despertar en redes, ¿no? Porque ustedes sabrán mejor que yo que posicionarse en esta época también tiene su costo, ¿no? Pero hay que hacerlo, digamos, de eso no tengo ninguna duda. Vos sabés que con Barbie, bueno, yo soy musulmana, ya lo dije, Barbie es judía. Hablamos mucho de nuestra amistad, hablamos mucho de lo que le pasa a nuestras comunidades. En el caso del Islam se dice, se promulga y se enseña de que los varones son los que sí se pueden casar con Ahlul Kitab, que son las mujeres del libro. Eso para los oyentes que muy probablemente no lo sepan. Es decir, que un hombre musulmán se puede casar con una judía o con una cristiana. Sin embargo, para la mujer musulmana, desde lo que se dice de la Sharia islámica, la ley islámica, no podría casarse ni con un judío ni con una persona de otra religión. Me interesa eso que vos contás. Bueno, no sé obviamente eso si querés contarlo o no, si practicás o si te identificás como musulmana, pero esto que vos contás de que tu familia él fue muy bien recibido, ¿cómo abordaron, ¿no? El tema de la convivencia entre vos que venís de una familia musulmana, el judío, lo que está pasando hoy en día, la actualidad, el conflicto? Claro. Yo entiendo que eso causa mucha curiosidad para las personas, pues es una pregunta que me hicieron desde el primer día que me empecé a vincular con él. Y a él también, ¿no? Mi expareja es un hombre judío, trabaja en el 11, digamos, creció en Villa Crespo, digamos, tiene todos los... pero entiendo que cause curiosidad, pero para mí siempre fue natural y entiendo que para él también. Yo no sé si esto les va a resonar, pero ahí donde uno cree que hay muchas diferencias, después cuando se acerca al otro descubre que hay muchas similitudes, desde las tradiciones... ¿Un hombre judío turco estamos hablando? No. 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 Ah, mirá. Ashkenazí, wow. Desde las tradiciones, las comidas, la relación entre madres e hijos, digamos, había como mucha similitud entre una cultura y otra. Y yo creo que si aprendemos a tolerar esa diferencia, que al principio nos puede impactar, nos podemos sorprender mucho sobre los puentes que hay con el otro y las similitudes que hay con el otro, y aprender de la diferencia. Eso no fue digamos, ningún problema en el ambiente de mi familia ni en la familia de él. Se me vino a la cabeza, les cuento una anécdota de anoche que le cuento a mi hija. Mi hija tiene 8 años, Lara, y bueno, cuando les cuento que vengo a grabar un podcast con ustedes, les cuento de los orígenes, que les cuento, ¿no? Porque está al tanto ella de lo que está pasando en el mundo. Ella estuvo muy angustiada porque, por un lado, digamos, tiene a su padre que tiene familia en Israel y, por otro lado, digamos, toda su familia en Irán, está al tanto de lo que pasa en Gaza, es algo que hablamos en casa. Entonces, cuando les cuento de sus orígenes, me dicen, ¡ay, qué bien! No son tan tontas como los políticos entonces. Ay, me encanta. No, por supuesto que no. Lara se llama, ¿no? Lara, Sí, sí, que decía, qué bueno que son amigas. Y bueno, claro que sí, eso, bueno, ella lo vive desde el seno de la familia y además estamos todo el tiempo tratando de hablar de estos temas, de pensar estos temas y habilitar lo que sentimos y rescatar, digamos, lo humano en todo lo que tiene que ver con estos conflictos. No sé si respondo a tu pregunta. Vos hablás de que nos cuesta en esta época habitar los conflictos, ¿no? Y vivir en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. ¿Y cómo lo hacen en tu casa? A ver, yo como psicoanalista vincular trabajo con esto y lo que siempre digo, y no me voy a cansar hasta que los aburra a todos, el conflicto es parte de lo vincular. El conflicto no es un problema, ¿sí? Los vínculos son conflicto.
si yo me voy a relacionar con otra persona que es un otro diferente, ¿sí? Me va a plantear el vínculo, entrar en contacto con la alteridad. Si me relaciono con lo mismo, voy a estar en un campo como muy de lo propio, de lo homogéneo, de lo parecido a mí. Bueno, sí, está bien, nos movemos digamos, a veces en esos ámbitos, pero a mí me parece que lo más interesante en términos de crecimiento, de maduración, de nutrición, sucede cuando me encuentro con lo diferente. Y como vos decís, esta es una época en la que nos llevamos muy mal con el conflicto. Creemos que estar en conflicto es estar en déficit, que hay un problema y que hay que o disociarlo, negarlo, o bien como exterminarlo, bloquearlo, ¿no? Por algo, digamos, en esta época tanto hablamos de estos términos como bloquear, cancelar, borrar, ¿no? Y me parece que ni que hablar, si empezamos a hablar de estos temas que son urgentes, muy necesarios de mencionar, como lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, si yo no puedo detenerme en lo que estoy diciendo, pero además escuchar al otro, rápidamente las posturas son de reacción y hay algo que digamos, el diálogo se cancela, no hay posibilidad de escuchar al otro en su dolor y en su opinión. Y se produce un empobrecimiento de la palabra, ¿no? Porque solamente podemos hablar si estamos de acuerdo y no nos podemos escuchar y no podemos crecer juntos. Es gran verdad, eso es lo que siempre reforzamos con Barbie, de trabajar más la escucha activa. Estamos acostumbrados a escuchar para inmediatamente dar una respuesta que quizás no la tenemos, no tuvimos manera de formularla, no sabemos lo que estamos hablando, pero no nos tomamos el tiempo de escuchar lo que le pasa al otro. Hay que aprender a convivir con el conflicto. Cuando yo tengo un conflicto con una persona, que incluso puede ser una diferencia de opiniones, por ejemplo, con respecto a lo que acabo de mencionar, no es que hay que cancelar el vínculo o yo te tengo que convencer a vos o vos me tenés que convencer a mí. Nos tenemos que escuchar, con eso es suficiente. Digamos, cuando alguien, por ejemplo, una pareja se consulta conmigo y vienen y por ahí plantean que tienen un conflicto y lo quieren resolver. Bueno, yo no hago terapia para que la gente venga a resolver conflictos, hago terapia para que la gente aprenda a vivir en conflicto, a atravesar un conflicto. Muchas veces no es solucionarlo, muchas veces es, no estamos de acuerdo, de acá no nos vamos a ir haciendo un consenso y no hace falta. Podemos seguir siendo un vínculo, podemos seguir conviviendo y no estar de acuerdo un rato con algo. Está bien, no pasa nada. ¿Y a vos te sale hacer esto como en todos los ámbitos? A mí me pasa mucho que yo me dedico a esto, al diálogo, y con Melo no tengo problema de hablar, pero después llego a casa y no aguanto nada. Esto de paso de soportar todo a no soportar nada. A ver, yo creo que si me dedico a esto es porque hay un interés vocacional muy fuerte y porque forma parte también de mi búsqueda personal, de mi vida. Hay mucho de eso ahí. O sea, es que mientras les estoy hablando me estoy acordando de algo que es muy importante para mí, que es un vínculo que a mí me marcó muy fuerte. Si me desvío mucho me avisan. No, dale. Yo hace muchos años todavía no estaba recibida de psicóloga, trabajaba en el abasto, en el shopping. Y hice una relación, un vínculo con un hombre muy mayor, para mí un abuelo, ¿no? Que fui adoptando como un abuelo, que todas las tardes pasaba y me saludaba y me traía un café y me preguntaba por mi familia y yo por la de él. Y claro, mucha gente me dice Ale como abreviatura de mi nombre porque es difícil mi nombre. Entonces él un día me dice Alejandra y yo le corrijo y le digo, no, yo no me llamo Alejandra, me dicen Ale, pero yo me llamo Lale. Y él queda blanco, pálido y bueno, y se va. Y yo no entendí bien qué había pasado. Podía inferir lo que había pasado porque yo sabía que era un hombre judío, practicante, bueno, muy religioso, ¿no? Y no volvió más. Y a las 2 semanas, una cosa así,
Moisés vuelve a mi puesto de trabajo y me dice, tenemos un problema. Usted me engañó. ¿Cómo? Me dice, sí, usted no me dijo cuáles eran sus orígenes y yo ahora tengo un problema porque yo ya le tengo cariño. ¿Y ahora yo qué hago? Me encanta. Bueno, les hago el cuento corto. Moisés se convirtió en un padre para mí, en un abuelo. Ahora ya falleció hace unos cuantos años. Y yo aprendí en esa relación con Moisés, que no tenía ni más ni menos que 87 años, en el momento de conocerlo, después vivió muchos años más, de aprender a conciliar, a habitar una relación más allá de los prejuicios. Y yo con él, sobre todo, aprendía que había muchos puntos de unión y bueno, me enseñó un montón. Yo creo que él tiene que ver mucho con esto, ¿sabes? Qué lindo, son como esas personas puente que se nos van apareciendo en nuestro camino y que también nos enseñan a derribar muchos prejuicios o mitos que podemos llegar a tener o no. Y eso es una oportunidad maravillosa. Hay personas en la tercera edad, yo tengo, gracias a Dios, esa bendición de trabajar con personas de tercera edad que me comparten algo de lo que aprendieron. Y Moisés de algo sí estaba arrepentido al momento de morir, que estaba muy enfermo, y me decía de no haber derribado esos prejuicios antes. Y ese es un aprendizaje que yo le agradezco haberme dado y haber sido yo la persona con la que él puso en ejercicio eso de aprender a hacer con el conflicto. Y bueno. Todos somos humanos, ¿no? Lo que siempre hablamos con Barbie es de la importancia de lo que sienten las personas, de que hay personas sufriendo en cualquier conflicto, y eso es una muestra porque a veces uno supone que porque alguien es descendiente de algún país o pertenece a cierta religión o cultura, somos enemigos, ya está listo, no hay nada que hablar, pensamos diferente, gente que quiere la guerra. Y detrás de todo eso y detrás de todas las noticias que vemos hay seres humanos, y es lo que nosotros siempre nos gusta recalcar en nuestras conversaciones por conocimiento, ¿no? Y digo, tu historia es muy genuina, como que digo, es amorosa, es un cuentito de... No, aparte ¿no? te habla y ya está. Sí, por eso Parece estoy como tan- muy relajada. Sí, pero nosotras lo hemos visto, hemos participado en muchos eventos en donde participan israelíes, palestinos y gente de toda la región, jóvenes, que yo siempre lo cuento, que cuando lo cuento parece como que, ¿qué hacen? Bueno, se juntan y se están peleando. No, están enfiestados, o sea, la gente la está pasando bomba, porque cuando se encuentran, está bien, hay gente que si va hasta ahí ya tiene una predisposición y un interés de ir a encontrarse con el otro. Pero el alivio que siente la gente cuando se encuentra con el otro y se le empieza a desarmar ese monstruo y se da cuenta de que somos más parecidos de lo que pensamos, es muy catártico, muy. Sí, y transformador, porque es como que esa mochila que te llevaste llena de ideas sobre el otro empieza a estar más liviana. Y vas más liviano caminando por la vida con eso. Sí. Es difícil reconocer cuando uno tiene prejuicios. Pero los prejuicios son producto de una defensa, ¿no? Habla mucho del miedo que tiene uno de relacionarse con lo diferente. Todas esas ideas monstruosas que uno arma sobre la otra persona, habla mucho del miedo que tiene uno, de ser vulnerable, de ser diferente, de aceptar esa vulnerabilidad también del otro, ¿no? Alale, yo te quiero hacer una pregunta sobre algo que contás en el libro, que es cuando tuviste que ir a pedir el divorcio de tu mamá a Irán, Sí. si es que se puede preguntar. Sí, obvio. Por lo general lo que vemos y escuchamos acá siempre es que la gente en Irán son todos un monstruo y que es muy difícil
o es peligroso vincularse con la gente de Irán, entonces nos van metiendo eso en la cabeza. Yo conozco gente de Irán, tengo amigos, es un país que me encantaría conocer, por cierto. ¿Cómo fue? O sea, vos fuiste mujer sola, viajaste, ¿cómo fue desenvolverte allá? Si querés contar algo que posiblemente nuestra audiencia nunca lo haya escuchado. Mira, nosotros vivimos muchos años acá y mis padres estaban obviamente en matrimonio hasta la crisis del 2001, donde todo se empezó a complicar y bueno, mis papás sufrieron mucho de estar lejos de su gente, de su país, y entonces en ese momento en el que ellos decidieron separarse, mi papá regresó a Irán. Y bueno, es muy duro volver a Irán después de tantas décadas, después de tantos años, porque uno se encuentra con un país roto, con las consecuencias de todo el régimen durante estos años y bueno, pero trató de reconstruir su vida. Y bueno, en la mente de mi padre, donde la familia era una cosa como una unidad inquebrantable y que había que luchar hasta las últimas consecuencias por mantenerlo, mi papá se volvió a Irán pensando que todos lo íbamos a seguir. Entonces, claro, yo en ese momento tenía 17, 18 años y yo ya sabía que quería estudiar psicología y que lo quería hacer acá. Tenía muchos deseos de viajar y viajar muchas veces a Irán a conectarme con mis familiares, con mis orígenes, porque siempre fue una búsqueda de identidad para mí, pero sabía que ahí no me iba a quedar. Y mi papá era muy resistente a esto, ¿viste? Y había mucha dificultad en que mi padre le concediera el divorcio a mi mamá. Y en uno de estos viajes yo me di cuenta con esa poquita edad que tenía que si yo no intervenía, eso no iba a ocurrir. Y bueno, hay una escena que cuento en el libro en el que yo pensé que yo le iba a pedir a mi papá que se dejara de embromar y que le diera el divorcio a mi mamá y listo, y me encontré con reuniones multitudinarias, familiares, de personas cuestionándome por qué yo pensaba así, que probablemente pensaba así porque provenía de la cultura más occidental y que había algunos valores que se me habían perdido. Bueno, en fin, todos con amor, digamos. Yo entiendo, digamos, esas diferencias culturales, pero yo estaba muy convencida de que la familia se puede transformar, que los vínculos no son una obligación y cuando algo cumple su ciclo, la separación es una posibilidad. Y no es la muerte de la familia. Si uno sabe tratar esa separación de buen modo y encauzarla y hacer el duelo correspondiente, la familia puede transformarse hacia otra forma. De hecho, es de lo que después terminó pasando. Digamos, mi papá le dio el divorcio a mi papá rehizo su vida con otra mujer, mi mamá siguió adelante y cada uno, bueno, se mantuvo en lo que deseaba. Pero sí, esa anécdota tiene que ver con eso, con el encuentro de dos culturas y de lo que pasa, bueno, digamos, yo me crié acá en la Argentina, soy prácticamente argentina y el encuentro con toda esta otra parte de la familia implicaba como este choque, ¿no? Pero bueno, pasó. ¿Viste? Como se escuchó. Mi papá, por más duro que fuese en ese momento, ahora mi papá está fallecido, pero también pudo escuchar y también pudo avanzar y eso fue bastante lindo. Si las familias se pueden transformar y los conflictos, los enemigos que parecen irreconciliables, ¿crees que se pueden transformar también? Sí, ¿estás hablando pura y exclusivamente del plano de la pareja y la familia? No. ¿De qué me estás hablando entonces? Y te estoy hablando de los conflictos internacionales, Ok. Sí. Mira, a mí me parece, y esto últimamente lo vengo pensando mucho en torno, por ejemplo, al movimiento feminista. Yo creo que si
planteamos nuestros deseos, nuestras buenas intenciones, como por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Estas conversaciones que buscan traer el diálogo, la cercanía entre distintas comunidades y culturas, está bien, pero no es suficiente. Me parece que hay que hacer propuestas alternativas, hay que ofrecer alternativas claras, concisas. Si no, en distintos planos, la derecha gana. Esta es mi opinión personal. Y nos podemos quedar en un plano como más superficial, de buenas intenciones, pero tal vez vacío de propuestas y alternativas. Lo digo pensando en el feminismo, en el campo tal vez de las relaciones vinculares, y lo digo pensando en torno al conflicto de Gaza. Yo creo que a esta altura estamos en una situación urgente de ponerle palabras a lo que está ocurriendo y no tener miedo de hacerlo. Donde sea posible abrir el diálogo, será posible. Y donde no, habrá que aprender a retirarse, resguardarse, ver dónde es fértil y dónde no esa posibilidad de encuentro y de diálogo con el otro. Y claramente creo que hay que alzar la voz, repudiar, salir a la calle, ¿no? Empezar a poner palabras. Bueno, hermosa Me encantó. conversación hemos tenido. Sí. Gracias. Gracias a ustedes, un por placer. abrirte. Gracias. Tenemos una última sección en esta temporada para tratar de terminar los episodios un poco más up. Ok. Es una caja de preguntas incómodas que prepara la producción, nosotras no las conocemos. Sacamos una y responde la que se siente aludida. Bueno, a ver qué tenemos acá. ¿Conociste a la persona ideal? Te estás enamorando, pero te propone algo. Que la relación sea abierta. ¿Aceptás o lo dejás pasar? ¡Ay! ¿Qué es esa pregunta? Tremenda. ¿Quién mandó esta pregunta? Bueno, yo como todavía no conocí a la persona ideal, no la voy a responder. No, al contrario. Para vos. No, ¿por qué? Las dos, Yo respondo todas. todo. Bueno, relación abierta. ¿Aceptás o lo dejás pasar? Ay, creo que me costaría mucho. Creo que no estoy preparada. Soy muy celosa. Soy bastante tóxica, sí. No, estoy cambiando la nueva Barbie. ¿Te animás a...? Sí, re. Bueno, a mí las nuevas formas de relacionarse me encantan. Me fascina desde lo personal y además tengo muchísimas consultas en la clínica respecto de relaciones abiertas o de parejas que están en matrimonio y que empiezan a cuestionarse si pueden abrir o no la pareja. Y vengo acompañando hace unos cuantos años algunos vínculos que se basan en esto y aprendiendo la verdad junto con ellos. Yo creo que las relaciones abiertas tienen que estar muy consensuadas. Decir abierto no significa decir libre, igual, hago lo que quiero porque puedo. Todo lo contrario, hay una ética del compromiso y del cuidado que tiene que estar muy presente. Ya después de tantos años de trabajar con esto, sé olfatear muy bien cuando alguien viene a plantear una relación abierta porque quiere algo distendido y que no propone responsabilidad, la famosa responsabilidad afectiva de la cual se habla ahora, y cuando alguien tiene una búsqueda muy genuina respecto de ese tipo de relaciones, y me parece bárbaro. Impresionante. Bueno, gracias. No sé qué... Se está haciendo la boluda. No sé, no. No tengo pareja, ¿querés que hable de relaciones? No sé, no podría. O sea, vos me haces esa pregunta y yo pienso en el Corán. Claro, la poligamia. Está bien, pero está bien, ¿sabes qué? Está bueno conocer los límites de uno. Uno no tiene por qué probarlo todo. Como lo que dijiste vos, yo soy muy celosa, yo no podría eso. No lo hagas. Eso me parece muy saludable. Bueno, vamos a ver si resistimos el archivo en unos años. Claro. La verdad que nos encantó, gracias. Ay, Arale. hermosa O sea, conversación, gracias.
Fue hermosa conversación y se me vienen un montón de cosas, bueno, ya las hablaremos en otro momento. Así que gracias por haber escuchado este nuevo episodio que estuvo espectacular con Alalé, o sea, hermosísimo. Lean su libro y queremos agradecer a todas las personas que nos ayudan y hacen este sueño posible. Si te interesa y resonás con la paz y con el consenso, podés comprarnos un cafecito y también suscríbete en nuestro canal, que te lo dejamos acá en descripción. Y si tenés alguna propuesta, querés invitarnos a una conferencia, querés amadrinarnos, apadrinarnos o ser sponsor, escribinos por privado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nos vemos.